Es grande mi gozo, son palabras que vienen desde el profundo de mi corazón, de encontrarlos. Con muchos de ustedes nos conocemos bastante, con otros no hemos visto, con otros son nuevos, pero ningún hermano guiado por el Espíritu de Jesús es nunca nuevo, es siempre un conocido para el obispo. Saludo con mucho afecto los que son mis sacerdotes de Perú, ya los otros que conocemos y también los que no conozco, porque para mí ha sido siempre un gozo grande cuando era obispo encontrar los presbíteros. A veces no dormía por la noche del gozo porque tenía que encontrar el sacerdote. Puede ser porque crecí con ellos, porque fui director del seminario, después fui obispo, he sido vicario. Entonces ha sido siempre un gozo muy grande encontrar los sacerdotes y celebrar con ellos. Yo siempre he encontrado en Montesilvano, y ese era el periodo de la Navidad en el invierno, en vez del encuentro es en la explosión de la primavera. Entonces deseo que no sea solo una cuestión de estación, sino de renovación y de corazón, que la comunidad magnífica te está viviendo la plenitud. Es el deseo que les doy hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conoce la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, amigos, Jesús esta mañana en el pasaje evangélico que ha sido apenas proclamado nos da un signo inconfundible para ser suyos, para pertenecer a Él. Y podemos reepilogar en solo una palabra, en la escucha, escuchar su voz, porque Él nos llama por nombre. Cuánto ha sido consolante en algunos momentos de mi vida saber que precisamente en ese momento Jesús me llamaba por nombre y yo llama por nombre propio todos los millardos de las personas que populan en la tierra. Escuchar su voz y Jesús es el que no nos tiene dentro que nos empuja hacia afuera, te lo ve. Justamente dice el Santo Padre, nosotros somos una iglesia en salida. Cuando nos empuja hacia afuera, es la dirección de nuestro camino es clara, porque nosotros, si queremos, tenemos siempre la posibilidad de reconocer su voz. Esta es la cosa más consolante, que nos llama, si nosotros podemos, si queremos, podemos reconocer su voz. Pero es la voz de uno que ha dado la vida por nosotros. Y esta vida nos la ha dado en abundancia. Y es precisamente por este hecho que nosotros somos llamados a tomar conciencia. Es lo que nos enseña, es con tanta autoridad en su carta. Nos ayuda de verdad en nuestro camino. Cuando dice que sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios constituyó Señor Cristo, ese Jesús que ustedes han matado. Entonces Pedro no descarga las acusa sobre alguien o sobre algún grupo en particular. No acusa solo a los judíos de la muerte de Jesús. De vez en cuando estas palabras han sido usadas en modo equivocado, sosteniendo la versión para justificar la versión hacia los judíos. El apóstol acusa a todos, empezando por sí mismos, los romanos, los que eran presentes en Jerusalén, para que nadie se opuso a esa injusticia que que estaba sucediendo. Todos, según Pedro, somos corresponsables, como sucedió en ese tiempo, por miedo, por indiferencia, por es que es más cómodo no conocer, hacer creer, no creer en Jesús. Todos, en el fondo, tenemos los mismos motivos para para sentirnos responsables en cualquier manera de esta muerte, de este único Jesucristo que no salvóse a sí mismo. Y es por esto que el Padre interviene y lo arrancó a la muerte con la resurrección, porque él se había sido obediente hasta la muerte en cruz, y por eso cruz lo exaltó. Nosotras, en vez de la responsabilidad por la muerte de ese justo, nuestra es la responsabilidad, todavía aún la responsabilidad en cualquier manera por la muerte de tantos inocentes, sobre todo en nuestros días. Lo que está sucediendo en Ucrania, en Sudán y en otras partes del mundo es algo que no se puede decir. Hermanos queridos,
Antes de ello, ya Pedro se había sentido que el corazón se le desgarraba. Cuando escuchó el canto del gallo, le recordó la traición. Y también los dos discípulos de Emmaus, sí sintieron el ardor en el corazón cuando ese extranjero se juntó en su camino y les explicaba las escrituras. Hermanos queridos, el Evangelio toca el corazón y lo calienta. No cuando nosotros nos sentimos buenos, sensibles, religiosos, sino cuando advertimos nuestra distancia de Dios. Porque es solamente en ese momento que advertimos la necesidad de su ayuda. No den por obvio Jesucristo, no den por obvio Dios en un mundo en el que parece asistir al eclipse de Dios y de su bondad y su misericordia. La escucha del Evangelio de hoy nos ayuda a descubrir que es nuestro rostro verdadero, porque la conciencia de nuestra debilidad nos empuja también a nosotros a pedir nosotros qué tenemos que hacer. No tiene que tratarse de una pregunta formal, sino de la plena disponibilidad a cambiar nuestro corazón. Si se sintieron desgarrarse el corazón, es necesario que también esto sea nuestra vida de frente a la palabra de Dios que hemos escuchado. La respuesta de lo que tenemos que hacer nos la indica con claridad el Evangelio. Seguir a Jesús, porque Jesús es el pastor, el buen pastor. El Evangelio habla de un recinto para las ovejas, pero hay desafortunadamente quien entra en ese recinto por vías no justas. Y él se insinúa como un ladrón, como un brigante en la noche de nuestro miedo y nuestra debilidad. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? Para tomarse el corazón de los discípulos, pero en debilitar su vida. Se puede tratar de una virtud, de cualquier cosa que logra secuestrar nuestro corazón, pero gracias a Dios que el que entra por la puerta, que es el pastor de las ovejas, es el guardián del rebaño y las ovejas escuchan su voz. Y nosotros estamos aquí para escuchar la voz de Jesús. Desafortunadamente, en su primera aparición, encontró a los discípulos incrédulos. Ahora el pastor entra y llama a sus ovejas con su nombre propio. ¿Y cómo es? Da consuelo sentirse llamar, escuchar llamarlos por nuestro nombre y pensar que antes que se existiera el mundo ya el Señor nos había pensado y nos había llamado por el nombre propio. Es la voz en la cual Él llama a la Magdalena mientras llora en el sepulcro. Es la palabra que llama a Tomás para que no sea más incrédulo, pero creyente. Es la parola que pide a Pietro, Simón, hijo de Juan, tú me amas más que ellos. No es una voz extraña, extranjera, es la voz del amigo. No nos conduce a otro recinto más lindo y más confortable. Nos quita cualquier barrera,
cualquier límite para poner delante de nuestros ojos el horizonte ilimitado del amor. Y es el Señor que custodia el rebaño, pero también es el mismo que nos hace salir del recinto para que se vuelva iglesia en salida, para que se vuelva una iglesia sinodal donde se escucha, donde se camina juntos. Y ustedes, este trabajo de esta acción ya están acostumbrados, pero lo importante es que nunca se cansen. Es para que siempre se tomen por la mano, es la cosa importante. Nosotros nos salva solo el amor. Y hacia ese amor Jesús nos conduce. ¿Y cómo nos conduce? ¿En qué modo? Caminando delante de nosotros para que pues, nosotros podamos escuchar y comprender su voz. No se olviden esto de todas las palabras que les he dicho. Escuchar, comprender, escuchar la voz de Jesús, el que nos dice, yo vine para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros seremos salvados solo si lo seguimos, porque es en el seguirlo que Él nos conduce a la abundancia de prados, y el que sí lo sigue no tendrá nunca más hambre, y el que sigue Él no tendrá nunca más sed. Sea alabado Jesucristo.